Bueno, si me escuchan, ¿no? Sí, Vamos a hablar de la teoría del delito. Vamos a hablar del concepto de la teoría del delito. Hasta ahora. No puedo verlo. Compártelo, Alejandro, por favor. Alejandro. Sí, ahora te estoy de nuevo en eso. Ok. Bueno, vamos a hablar del concepto de la teoría del derecho, o sea, que aparte del derecho penal, que pues prácticamente constituye un instrumento para determinar la existencia del delito, ¿verdad? Mediante un análisis científico, que es un análisis estratificado, porque es estratificado porque se va haciendo secuencialmente. Nosotros analizamos la acción, partimos del concepto de acción, luego pasamos a la tipicidad, a la anticuricidad y la culpabilidad. Para pasar a cada uno de esos elementos, hay que decisiones para poder ir al siguiente. Bueno, fundamentalmente, pues básicamente es como que dijera, sigamos con la anterior, por favor. Entonces, prácticamente constituye un instrumento para determinar la existencia del delito mediante un análisis científico de carácter estratificado de los elementos positivos y negativos del delito. Una conducta de un ser humano señalada como delictiva para establecer si cumple con los presupuestos y considerarse como delito, digamos. Sigamos, Alejandro. La primera, la acción no es elemento de la teoría del delito, ni categoría de la teoría del delito. Simple y sencillamente es una manifestación de la voluntad humana que produce un efecto en el mundo fenoménico exterior al realizar una conducta o omitir una conducta que prácticamente produce un resultado que la ley no permite, por ser penalmente relevante, por haber sido criminalizado, ¿sí? Una conducta que protege un bien jurídico tutelado y esa conducta, al provocar ese resultado, va a lesionar o va a poner en peligro el bien jurídico tutelado. Es la acción. Lo primero, cuando un sujeto va en la calle, toma una pistola y asalta a una señora y se lleva el bolso, corre y la policía, hay una acción ahí, una acción de tipo doloso. Bueno, si hay una omisión, por ejemplo, aquel sujeto que deja, aquel salvavidas que no hace todo lo necesario para poder salvar a un niño, ¿verdad? Un niño que se está ahogando, también pues entraría bajo esas circunstancias. Es una omisión, ¿verdad? Tenía el deber de salvarle la vida al niño. Bueno, entonces, básicamente, sigamos en la siguiente, Alejandro. Bueno, fundamentalmente tenemos que establecer que hay circunstancias en que hay una ausencia de acción. Prácticamente, esa ausencia de acción viene dada, de la voluntad marca la existencia de la acción. Cuando no hay acción, entonces no se puede principiar a realizar ese análisis certificado de la teoría del delito, ¿verdad? Por ejemplo, los movimientos reflejos, ¿verdad? Son movimientos corporales producto de un efecto que no depende de la voluntad, sino de una enfermedad común, como las convulsiones epilépticas, alguna otra persona que sufra de algún ataque, ¿verdad?
en la que va a provocar una acción, pero eso no es su voluntad, porque es parte de un ataque epiléptico. O los estados de inconsciencia, ¿verdad? La persona que, la persona que realiza una conducta bajo efectos de sonambulismo, ¿verdad? Bajo efectos de una embriaguez letárgica, ¿verdad? O consumo de alguna droga o la hipnosis, ahí no hay acción. La doctrina también excluye la acción en la fuerza exterior y la omisión justificada, pero nuestra legislación regula la fuerza exterior y la omisión justificada como causas de inculpabilidad, o sea, circunstancias que eximen la culpabilidad. Digamos. Bueno, la tipicidad. Pues básicamente la tipicidad es un elemento positivo de la teoría del delito que circunscribe una operación mental en la que se realiza una subsunción, adecuamiento o encuadramiento de la conducta de la gente o un tipo penal. O sea, cuando nosotros estamos realizando una operación de tipicidad, tenemos la que realiza el juez en la primera declaración, la que realiza la policía cuando redacta la prevención policial, la que realiza el juez de paz, la que realizan los estudiosos, la que realizan los defensores cuando están analizando ver dónde encuadrar esa acción. ¿Sabes? Buscar esa acción y encuadrarla en un tipo penal de los descritos en la dogmática penal guatemalteca. Digamos. Pasemos a lo siguiente. Muchas gracias. Entonces, ¿cuándo no hay tipicidad? Cuando hay ausencia de tipicidad es que no hay tipicidad. Y la atipicidad es cuando la conducta no es típica, o sea, no se puede encuadrar en un tipo penal, tiene aparentemente apariencia de típica, pero no lo es. No se da a analizar porque se analizan todos los elementos del tipo penal y establece que no existe. ¿Cuáles son los elementos del tipo penal? Tenemos un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo del tipo penal es el abstracto de descripción que el legislador hace en el tipo penal de una conducta típica antijurídica y culpable. De ahí podemos identificar que hay un sujeto activo, que hay un sujeto pasivo, que cuando se lesiona el bien jurídico, o sea, bueno, se pone en peligro, pues está colocando en un estado de lesión, que el tipo penal establece también que tiene un móvil, ¿sí? Las consecuencias, el resultado que puede provocar esa prácticamente lo que va a establecer es una pena, un quantum de la pena. Esos son los elementos del tipo penal y hay que analizarlos para ver. Y otro que es importantísimo tipo de elementos del tipo penal es el verbo rector o típico. Establecer si la conducta puede encuadrar en el tipo penal bajo ese verbo rector o típico. Y fundamentalmente habría que analizar a través del elemento psicológico si el sujeto ha materializado los elementos del tipo. Eso es importante. Que es una operación psicológica que nace en la mente donde el sujeto planea y dice, yo voy a matar a esta persona. Yo me voy a robar esta cartera. ¿Sí? Entonces tiene que nacer aquí en la mente y el sujeto tiene que materializar los elementos objetivos del delito, es decir, cometer el delito. Otra circunstancia que puede haber donde no hay tipicidad es cuando hay un error de prohibición. El sujeto desconoce totalmente la norma, no conoce el delito. Por ejemplo, un holandés que, por ejemplo, venga aquí al parque de Jalapa y se ponga a fumar un cigarro de marihuana ahí, él viene de Holanda. En Holanda se permite fumar marihuana en la calle, y en Brasil también. Y la venta de marihuana también. Y se lo obligan a proceso por eso. Él desconocía la norma. Es un error de prohibición, no conoce la norma. Ahora, en el error de tipo, el sujeto sí conoce la norma. Pero el sujeto no tiene, fundamentalmente, lo que sucede es que no realiza los elementos del tipo. No actúa con dolo. ¿Sí? El error de tipo, el sujeto conoce la norma, pero no existe voluntad de materializar los elementos del tipo objetivo. Y fundamentalmente el dolo. Yo voy a una reunión, estoy en una reunión y todos dejamos nuestro maletín ahí. Yo por error me llevo un maletín que se parece al mío y entro a una computadora y me presentan la denuncia. Yo puedo demostrar a través de alguna otra prueba que yo dejé mi maletín involuntariamente porque tiene documentos listos y me llevé por error. Es un error de tipo.
Ahí no hay dolo. Digamos, antijuridicidad es una acción típica que no es permisiva, porque no es susceptible de aplicársele causas de justificación, por lo tanto es antijurídico. O sea, para que una conducta sea antijurídica, es una conducta que es contraria a la norma penal, mencionan bien jurídico tutelado, pero no existen causas de justificación que les culpen. Y entre la antijuridicidad tenemos que nosotros distinguir que hay una antijuridicidad formal, que es una apariencia que es una apariencia de la conducta es antijurídica, pero no lesionan un bien jurídico. Y la antijuridicidad material, porque sí, en efecto, ahí es cuando se lesiona un bien jurídico. ¿Y qué ejemplo les puedo poner? A una persona que descubren en la calle con marihuana en las bolsas. Ese delito se llama posesión para el consumo. Me encuentran un cigarro de marihuana y lo meten preso, pero le hacen una prueba a través de una prueba científica y establecen que el tipo no consume. Entonces no puede ser posesión para el consumo, no es delito. Aparentemente había una antijuridicidad formal porque pero al hacerle la prueba de campo se estableció que él, peritaje médico legal, médico forense, de abuso de drogas, de abuso de drogas de abuso, se establece que la persona no cometió el delito. Bueno, sigamos por favor. ¿Cuáles son la acción típica deja de ser antijurídica si existen causas de justificación? Esas causas de justificación son permisivas, dan un permiso para poder haber actuado como se actuó. Y esas impiden seguir el análisis estratificado y la teoría del delito porque hace que esa conducta activa o omisiva de la gente, al existir causas de justificación, existe un permiso de actuar de tal forma que lo exime de una responsabilidad penal y impide la sanción penal. Las causas de justificación son la legítima defensa, el estado de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho. Están reguladas en el artículo 24 del Código Penal. Dice, son causas de justificación, dice la legítima defensa. Quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Tiene que haber una agresión ilegítima, una agresión ilegítima. La agresión ilegítima quiere decir que alguien me está agrediendo sin tener motivos, sin que yo lo haya provocado, sin que yo le haya dicho nada, me está agrediendo ilegítimamente. Nadie me está golpeando con un machete, me pretende disparar, ya me disparó. Dice, y tiene que haber una necesidad racional del medio empleado para impedirlo a repeler. Quiere decir que cuando nosotros vamos a repeler esa agresión, tenemos que hacerlo de una forma racional, con un medio que sea el adecuado para repeler el ataque. Nosotros no, un individuo que, por ejemplo, nos va a atacar con un cuchillo, y nosotros tenemos un arma de fuego, pues yo haría unos disparos al aire. Y si no se aleja, le dispararía a las piernas, pero no le dispararía hacia 2 tolvas en la cabeza. Ya no hay necesidad racional del medio de impedirla para repelerla, o que él me está atacando con un machete, que yo le tire una granada, por ejemplo, ¿verdad? No hay proporcionalidad en el medio para defenderse, ¿verdad? Adicionalmente, tiene que haber una falta de provocación por parte del defensor, ¿verdad? No tiene que haber provocación. Dice, se entenderá que concurren estos 3 requisitos en estas circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretende entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias. Aquel que entra en mi casa, que entra en su casa. Si su actitud denota inminente peligro para la vida, bienes o derechos, es de los moradores. Entonces ahí no se necesita que haya agresión ilegítima, de necesidad racional de medio empleado para impedirlo o repelerlo, ni falta de provocación por parte del defensor. Dice, el requisito previsto en la literal C no es necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de ley, de su cónyuge, concubinado y de sus padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. Ahí no hay necesidad de que haya falta de provocación. De ahí podemos hablar dentro de las causas, dentro de la legítima defensa, esta que habíamos hablado, de la persona que entra a una morada, ¿verdad? Con el objeto de quitarle la vida a una persona o de lesionar a otras personas sus bienes, derechos o patrimonio, ¿verdad? Eso se llama legítima defensa privilegiada. Legítima defensa privilegiada.
Así le denomina la doctrina. De ahí también hay un estado de necesidad, esa es otra causa de justificación. Dice que quien haya cometido el hecho obligado por la necesidad de salvarse o salvar a otros de un peligro no causado por él voluntariamente ni habilitado de otra manera, siempre que el hecho esté en proporción al peligro. Esta extensión se entiende al que causare daño en el patrimonio ajeno si concurren los siguientes realidad del mal que se trata de evitar. Hay un mal que se trata de evitar. Yo me estoy ahogando, hay un madero. Ya vemos dos que queremos salvarnos la vida. Yo empujo al otro para salvar mi vida y me agarro del madero. O hay un niño que está en una casa y la casa se está incendiando y yo vengo y rompo la puerta, la hago pedazos para poder entrar. Pues ahí no me pueden acusar de daño a la propiedad, el delito de daño. ¿Por qué? Porque yo rompí la puerta con el objetivo de salvarle la vida al menor que podía ser objeto de, podía morir incendiado. Dice que el mal sea mayor que el que se cause para evitarlo. La vida del menor era un mal mayor al valor que puede tener una puerta. Mi vida vale más que la vida que podría tener otro para agarrarme por el madero. Este ejemplo del madero, eso es un estado de necesidad justificante, así se llama, estado de necesidad justificante. Y le dice que no haya otro medio menos practicable y perjudicial para impedirlo. No puede alegar estado de necesidad quien tenía el deber legal de afrontar el peligro y sacrificarse, como los bomberos, como los soldados, ¿sí? Los cuerpos de policía en auxilio de alguna persona. Ahí hay otra causa de justificación que se llama legítimo ejercicio de un derecho. Dice, legítimo, quien ejecuta un acto ordenado, ¿sí?, o permitido por la ley en ejercicio legítimo del cargo público que desempeña, la profesión a que se dedica y la autoridad que se dedique, o de la que preste la justicia. O sea, se lesiona un bien jurídico tutelado, pero se está actuando porque esa persona está ejecutando un acto que la ley se lo permite, ¿sí? Que la ley le permite en ejercicio de un cargo legítimo, ¿no?, de la profesión a que se dedica. Un agente de policía va y trata de evitar que un individuo le caiga a tiros al alcalde y le dispare y lo mata. Legítimo ejercicio de un derecho, porque él está actuando en ejercicio de su cargo, que es un policía nacional civil. Legítimo ejercicio de un derecho. ¿Tienen alguna duda por el momento? Tal vez solo yo había escuchado que hay una pirámide del uso de la fuerza, algo así, ¿verdad? Que creo que por ahí se basa el Ministerio Público también para ver si la acción que se ejerció era proporcional. Sí, eso es lo que estamos explicando, pero eso es en la legítima defensa. ¿O a qué se refiere usted? Sí, a eso, ¿verdad? Que por ejemplo, lo que usted dijo, ¿verdad? Que si va a utilizar un arma, dispara al aire o le apunta a los pies, ¿verdad? No necesariamente al pecho o a la cabeza. Yo he tenido personas que han alegado legítimo. Yo tuve una persona que había un señor que se metió a un terreno. Era un invasor que alegaba que el terreno era del que el señor llegó, comenzó a cercar el terreno, comenzó a quitarle cosecha que tenía ahí, y el señor se le fue encima con un machete y lo quiso machetear y estaba el cuñado. Y el cuñado sacó una pistola y le disparó al pecho. Metió 4 tiros en el pecho y gracias a Dios no lo mató. Y entonces yo leí pero por esa circunstancia no me lo dieron por el número 2. No había necesidad racional para impedir o repeler la víctima. No había, porque el juez nos explicó que él tenía que haberle disparado, por ejemplo, en un brazo, en las piernas, ¿verdad? Pero le disparó en el brazo, ¿verdad? Le disparó el matar, ¿verdad? Entonces, no mató. Sí, disculpe, por ejemplo, a nosotros eso es lo que nos dicen, ¿verdad? Como PNC, de que obviamente tiene que disparar ya sea a los pies o en los brazos, no directamente a matar, ¿verdad? Sí, mire, ustedes, la PNC de Guatemala realmente creo que necesita más poder. En Estados Unidos, la policía de Estados Unidos solo determina de que está en peligro la vida de la gente de policía.
de que está en peligro la vida de otros compañeros agentes de policía, o que está en peligro la vida de un ciudadano, ellos pueden matar. Y así debería ser aquí. ¿Usted sabía que eso es así en Estados Unidos, no? ¿Perdón, Lee? ¿Usted sabía que eso es así en Estados Unidos? Tienen autorización de matar. Sí, Policías. por lo menos aquí en Guatemala, como usted dice, en parte está bastante mal, ¿verdad? Porque no se aplica eso. Entonces, en esta situación sí está un poco complicado. Ok. Sigamos, por favor, Alejandro. La culpabilidad. Esta es la última categoría del delito. Es un juicio de reproche que se realiza a la gente por haber ejecutado una acción típica, antijurídica. Ya sabemos que es típica porque no hay elementos que establecen que haya tipicidad o haya esa falta de voluntariedad, como lo vimos con una embriaguez letárgica, o haya sonambulismo, o haya fuerza exterior, o existan esas causas que impiden la tipicidad. Es antijurídica porque no hay casos de justificación, entonces ya podemos pasar a la culpabilidad. Entonces, esta se da cuando el sujeto tiene capacidad de culpabilidad. ¿Qué quiere decir capacidad de culpabilidad? Es imputable, mayor de edad y no está privado del discernimiento y cuando bajo un trastorno mental transitorio como el que alegaba Alejandro Gelbi. ¿Sí? Y entonces el sujeto agente comprende el contenido de su accionar, sabe que lo que está haciendo es ilícito. ¿Y por qué? Porque conoce los elementos del tipo. Conoce que una conducta es delito y no debe ejecutarla. Y también porque el sujeto debe evitar realizar la conducta y lesionar el bien jurídico. Entonces, los elementos de la culpabilidad básicamente son la capacidad de culpabilidad, ¿sí?, que acabamos de realizar, es decir, que el sujeto tenga 18 años, que no tenga ejercicio de sus facultades mentales y volitivas, no esté privado del discernimiento, no esté actuando bajo un trastorno mental transitorio, en donde él esté privado, ya sea perenne o transitorio, porque también la persona puede estar privada por alguna enfermedad, privado del discernimiento, por alguna enfermedad congénita o adquirida que establece que la persona no está privado del discernimiento. Y también tiene que tener conocimiento de antijuridicidad, quiere decir que él tiene que saber que hay un delito y que no lo debe cometer, que esa conducta está vedada por la ley, que está criminalizada. Y la exigibilidad de otra conducta, que el sujeto sabe que eso es delito, y habiendo podido evitar, por ejemplo, matar a esa persona, la mata. Habiendo podido no robarse la cartera, se la robó, porque la dejaron ahí. Digamos. Dice, son inimputables, dice, inimputabilidad son inimputables los menores de edad y las personas que al momento de ejecutar la acción padecen de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto, de trastorno mental transitorio. A causa de esto, no poseen la capacidad de autodeterminarse, es decir, la capacidad de autodeterminarse es de compelerse, de entender y saber y conocer que el ilícito de su conducta y las consecuencias que puede provocar esa conducta, el resultado que pueden provocar cuando cometen esa conducta. Entonces sería un delito. Es decir, que no están en el pleno uso de sus facultades mentales y volitivas, esto les impide comprender la ilicitud de su conducta y los efectos de datos. Estamos en el artículo 23, numerales unidos. Y dice, no es imputable el menor de edad. Y 2, dice que en el momento de la acción o omisión no posea a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto, retardo, trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter, y dice la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio había sido buscado de propósito con el agente. Cuando el agente busca el trastorno transitorio porque busca drogar, embriagarse, intoxicarse de drogas para poder cometer el delito, esto se llama actio libera in causa. ¿Sí? Actio libera in causa, se llama eso. Actio libera in causa. Digamos, dentro de las causas de inculpabilidad son los elementos negativos del delito que excluyen el reproche de la culpabilidad. Una acción típica antijurídica y culpable exime la responsabilidad penal, no permiten la aplicación de una pena, y aquí
Fundamentalmente son el miedo invencible, la fuerza exterior, el error o legítima defensa putativa, obediencia debida y omisión justificada. Es el artículo 25 del Código Penal. Dice, con causas de inculpabilidad, dice, ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente, según las circunstancias. Fuerza exterior, ejecutar el hecho violentado por una fuerza más, un miedo invencible es, dice, ejecutar el hecho impulsado por un miedo invencible mayor o igual, según las circunstancias. Por ejemplo, esto del miedo invencible, una persona que está empujada bajo el miedo invencible es una madre, por ejemplo, que, una persona que está en pleno peligro. Y por ejemplo, esta persona teme por su vida, tiene un pánico porque tienen secuestrado a un hijo y quieren entrar a sacarlo, porque lo tienen ahí. Entonces, la persona tiene que actuar bajo un miedo, tiene que haber alguna circunstancia que le provoque un pánico, que le provoque un estado emocional donde esta persona tiene miedo. Tiene miedo que le pase un daño a ella, no lo confundamos con el estado de necesidad, porque aquí es el sujeto propio. En el estado de necesidad, el sujeto actúa con la idea de salvar a otros, de un peligro, de salvarse del mismo, pero en este caso hay un miedo, algo que está alterando el estado emocional de la persona. Es cierto e inminente, y según las circunstancias, entonces él ejecuta esta acción empujada por el miedo. Fuerza exterior, dice, ejecutar el hecho violentado por una fuerza material exterior irresistible y directamente empleada sobre él. Estamos en un tumulto de gente, hay una apretazón, por ejemplo, y a mí me empujan y sin querer yo empujo a una señora y tiro a su niño recién nacido al piso y muere el niño porque luego se golpeó en la cabeza. Fuerza irresistible, había un tumulto de gente, me empujaron y yo provoqué. Eso no es punible. Y decimos punible porque aquí ya se aplica una pena. El error, pues, ejecutar el hecho en la creencia racional de que existía una agresión ilegítima en contra de su persona, siempre que la reacción sea proporcional al peligro. Un sujeto viene, y trae un rifle de viento y me apunta. Yo pienso que me va a matar, saco la pistola y lo mato. El rifle era de viento. Ahí se da eso. Y ahí dice obediencia debida, ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a quien se lo haya ordenado. La obediencia se considera debida cuando reúne los requisitos siguientes: que haya subordinación jerárquica entre quien la ordena y quien la ejecuta. El jefe de policía y el agente. Y los oficiales de policía. Dice que la orden se dicta dentro del ámbito de las atribuciones que la emita, que esté revestida de formalidades legales. Le ordenan capturar a un delincuente porque flagrantemente se encuentra disparando en la vía pública y está matando gente. Dice que la ilegalidad del mandato no sea manifiesta. Le ordenan matar a alguien, eso es una ilegalidad manifiesta. Pero si, por ejemplo, lesiona en una pierna a ese delincuente que está cometiendo el delito, le rompe el vidrio del carro para poder sacar a un niño que está ahí, que el delincuente tiene secuestrado, ahí no se daría esa circunstancia. La legalidad del mandato no es manifiesta. Y de ahí dice omisión justificada. Ejecutar el hecho, incurrir el hecho en alguna omisión, ahí no es impedido de adoptar porque es una causa legítima e insuperable. Y aquel salvavidas que está en la orilla de la playa y hay 4 personas que se están ahogando, ¿a quién va a salvar? Salva uno y los parientes del otro lo acusan de no haber homicidio culposo porque no lo salvó a los demás. Aquí se da la omisión justificada. Entonces, si tienen, aquí nos quedamos, ¿ya, Alejandro? Digamos. Aquí nos quedamos. Dejemos de compartir, por favor. Gracias. Vamos a ver un asuntito por aquí que les tengo una sorpresa.
reglas de construcción, ahora vamos a construirlo y a poner el sistema de filtros inteligentes. ¿Están escuchando, Disculpen. Sí, licenciado. ¿Pueden ver Sí. también? Ahí. Sí, También. Para que no pase la mayor Voy a cantidad presentar- del ejercicio del poder punitivo. Permítanme. Les voy a presentar, él es el Estamos profesor frente Eugenio Raúl Zaffaroni, es el conocido como el monstruo del derecho penal latinoamericano. Es un doctor en Derecho Penal por la Universidad de Córdoba, Argentina. Ha sido fiscal general de la Argentina, de la Nación Argentina, defensor jefe de la Defensa Pública de Argentina. Ha sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, y actualmente es juez de la Corte Interamericana de Derechos. Póngalo, les voy a poner un cosito porque realmente es su deductor lo que él habla. a un hecho, acontecimiento. Queremos saber si ese hecho que tenemos adelante es un delito o no es un delito. Bien. La teoría del delito responde a la pregunta ¿qué es el delito? No por especulación, no por curiosidad, sino que responde, bueno, justamente para que frente al hecho tengamos un orden de interrogantes y de sucesivas respuestas para determinar si eso que tenemos adelante es o no es un delito. Lo primero, delito debe ser una conducta humana, ¿no? No hay otra. No hay otra cosa que pueda ser delito sino una conducta humana. De modo que el sustantivo del concepto de delito es conducta. Un sustantivo al que agregamos, ya vamos a ver por qué, 3 adjetivos: típica, antijurídica y culpable. ¿Por qué decimos, primero, estamos ante una conducta, tenemos el sustantivo? Bien, fenómeno, este es lo primero que nos preguntamos. Después vamos a preguntar, no cualquier conducta es delito, sino que son algunas conductas que resultan conflictivas. Si no hay un conflicto, si la conducta no genera un conflicto, no puede haber un delito. ¿Por qué? Porque no hay nada lesionado. Entonces, el primero que tenemos es un pragma conflictivo. La conducta tiene que abarcar un pragma conflictivo, un supuesto de hecho. Un supuesto de hecho que puede ser legal, que puede ser fáctico. Es decir, el supuesto de hecho fáctico es el que está delante. El legal es donde la ley me dice ese pragma conflictivo es delito. Bien, ¿dónde me dice esto la ley? En la parte especial del Código Penal, en leyes penales especiales, en lo que se llaman tipos penales. Tipos penales. Es decir, el que mate a otro, el que se apodere de una cosa mueble total o parcialmente ajena, esos son los tipos penales. Me conceptúa un pragma conflictivo, un supuesto de hecho legal, que aplico al supuesto de hecho concreto que tengo adelante, el supuesto de hecho fáctico, y en consecuencia de esa comparación deduzco que la conducta se adecua al tipo, es típica. Por ser típica resulta violatoria de una norma que está antepuesta al tipo, una norma que se deduce del tipo. Cuando realizo una conducta de hurto, realizo el tipo penal. Me apodero de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Correcto. El que se apodere de una cosa mueble total o parcialmente ajena será penado. Con tanto, deduzco la norma, está prohibido apoderarse de una cosa mueble total o parcialmente ajena. En realidad yo cumplo el tipo y violo la norma. Lo que se está violando es la norma, no el tipo. Del tipo penal deduzco la norma. Es una deducción. La norma es una construcción lógica. Cuidado que la norma es una deducción. No empecemos a darle vida a la norma, después las normas se casan, se juntan, hay una norma de esto, una norma de aquello, las normas conviven, las normas tienen dormitorio. No, la norma es un ente lógico. La norma es como el número 3, como la imagen de una figura geométrica. Bueno, la norma no tiene entidad real.
Es un ente lógico necesario para entender el alcance del tipo. Pero no empecemos a darle onticidad a los entes lógicos, esto no es así. Onticidad como hecho desde el mundo, ¿no? No obstante, hay conductas que son pragmas conflictivos, que están abarcados por los tipos penales conceptualmente, pero que sin embargo se han resuelto en la realidad. Y entonces la ley en esos casos concede permiso. Frente a tal conflicto, usted tiene permiso para resolverlo de tal manera. Y si lo resolví de tal manera, está resuelto. Bueno, listo, váyase a su casa, acá no tiene nada que hacer. Sujeto me agrede a trompada, le doy una trompada, lo siento en el suelo. Terminamos el asunto, listo, legítima defensa, punto, no me venga a molestar. El conflicto se resolvió, lo resolvió usted, informe un permiso que yo le daba para resolverlo de esta manera. Listo. Causa de justificación. Si no hay ningún permiso, la conducta, además de ser típica, es antijurídica. Y por último, no basta con que haya una conducta típica y antijurídica, necesitamos otro adjetivo más. Tiene que ser culpable. Tengo que tener la posibilidad de reprochársela en forma personal al sujeto, decirle, bueno, vos pudiste hacer otra cosa y sin embargo hiciste esto. Una conducta típica y antijurídica es un injusto penal. Bien. El injusto penal, para ser delito, tiene que ser reprochable. Tengo que decirle, bueno, mira, vos tuviste la posibilidad de hacer otra cosa e hiciste esto. Por supuesto, no se lo puedo reprochar a aquel que, a un loco, en situación de incapacidad total, no puedo, tuve la posibilidad y no podía comprender lo que estaba haciendo. No se lo puedo reprochar a aquel que está en un error absolutamente invencible. No tengo la menor idea. Llego, si fuera mujer, llego a un país islámico, me olvido poner eso, en un lío bárbaro. Bueno, mire, disculpe, no lo hice nunca. Es decir, lo que voy haciendo es un análisis estratificado para llegar a la conclusión de si una conducta es o no es un delito. Estratificado quiere decir voy por escalones, ¿no? Primero compruebo que tengo el sustantivo conducta, después esta conducta es típica, esta conducta está abarcada por un concepto que me prohíbe un pragma. Sí. No hay ningún permiso que me diga, bueno, usted puede resolver este conflicto de tal manera y se lo resolvió así, ¿listo? No, es antijurídica. Después se lo puedo reprochar personalmente, entonces recién en ese caso sí tengo el delito. Son categorías, pero cuidado, lo estratificado no es el delito, ¿eh? El delito es una única cosa. Lo estratificado es el análisis. Cuando yo defino a la cebra como un caballo rayado, no es que la cebra sea un caballo más unas rayas, no, ese es mi análisis. La cebra es la cebra, el delito también, lo mismo. Por otra parte, estas categorías que estoy manejando, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, sí son jurídicas, pero no dejan de ser categorías, son tomadas de alguna manera de la vida común y corriente, de la interrelación y de los valores que manejamos en la vida común y corriente. Yo creo que a ninguna persona racional se le ocurriría que se puede penar a un epiléptico en crisis por lo que haya hecho durante la crisis. A veces, si en una reunión de café llega alguien y dice, mire, fulano, qué mal tipo, ninguno había salido una infidelidad matrimonial y la mujer llama a él para ver si había estado con él y lo niega. Podía haber hecho otra cosa, ¿no? Bueno. Llega fulano, ¿qué hiciste? No es que lo negué, en el momento me puse tan nervioso, me tragué la prótesis dental, no pude hablar. Bueno, no hay conducta, claro. O dice, bueno, no, lo que pasa es que yo no sabía nada, me llamó y me preguntó, ¿lo vio mi marido? No lo vi. Bueno, error invencible de tipo, sí, no está abarcado por lo conflictivo porque no tuvo intención de realizar eso, ¿no?
O bueno, tenía a mi suegra y a mi mujer al lado, no podía mentir, estado de necesidad justificante. El sujeto dice, no, yo dije eso porque a mí me puso Dios en este mundo para cuidar la fidelidad matrimonial. Bueno, nos paramos todos y nos vamos, está loco. Bueno, son categorías de la vida de interrelación lo que estamos manejando, ¿no? No crean que es algo tan esotérico, ¿no? Más esotérica es la elaboración que hacemos, pero bueno, en realidad las categorías son categorías que están tomadas de la vida común y corriente en alguna medida. Bien, primero el sustantivo, tenemos la conducta. Conducta, ¿para qué exigimos este sustantivo? Porque tenemos que dar eficacia a un principio básico que se deriva de la Constitución. Nullum crimen sine conducta. No hay delito si no hay una conducta. Esto es un principio básico. Con delito no puede ser una característica física, delito no puede ser una condición personal, delito solamente puede ser una conducta. Bien, ¿de dónde derivamos el concepto de conducta? ¿Del derecho penal? No. Si la ley infraconstitucional fuese la fuente del concepto de conducta, nos habríamos encerrado en la jaula de los leones, porque justamente el concepto de conducta tiene que ser impuesto a la ley infraconstitucional. La ley infraconstitucional no me puede decir que el color de los ojos o el color de la piel sea una conducta. No, eso no puede decir. Eso no lo puede decir porque la Constitución me dice otra cosa. Entonces el concepto de conducta lo tengo que ir a buscar básicamente en la Constitución, en el principio nullum crimen sine conducta. Conducta humana, sí, conducta humana, por supuesto. Entonces, el ser humano no es una construcción jurídica. Algunos se confunden, dicen, sí, es una construcción jurídica, porque fíjese, no sé cuándo está alguien muerto o vivo, con esta cosa que se ha complicado últimamente, ante el muerto el cadáver podrido, pero ahora no sabemos exactamente. Entonces resulta que como el límite lo tiene que fijar el derecho, el concepto de ser humano me lo da el derecho. No, pare. Una cosa que me precise el límite, otra cosa que me construya el concepto. Bueno, momento. Límite es una cosa, contenido es otra, ¿no? No, el concepto de ser humano, por imposición del artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el concepto de ser humano es óntico. ¿Por qué? Porque todo ser humano es persona. El concepto de ser humano no me lo define la ley como se le da la gana. Viene de la realidad. Un ser humano, punto. No hay, puede haber una precisión jurídica, una limitación jurídica, pero el concepto es de carácter óntico. ¿Cómo elaboramos el concepto de conducta? Hay un concepto óntico de conducta, de ser humano sí lo tenemos, ahora de conducta humana. No hay. No hay porque la conducta humana es un límite de complejidad. Lo más complejo que conocemos es la conducta del ser humano. No hay ningún concepto de conducta que sea válido para todas las ciencias, universalmente válido, no. Cada ciencia procura de los datos ónticos de la conducta lo que le interesa para su conocimiento. La sociología busca fundamentalmente las cosas interactivas, la psicología depende de la escuela, un conductista va a buscar conducta manifiesta, un psicólogo profundo va a buscar las motivaciones inconscientes, cada uno del dato toma los datos que hacen o que interesan a la construcción del concepto conforme al área óntica que está trabajando, o de que se ocupa la en particular, selecciona los conceptos, elabora su propio concepto de conducta válido para su ámbito de disciplina, pero no hay un concepto universal de conducta, ni puede haber un concepto óntico de conducta, alguien que explique toda la conducta humana, eso no existe.
El derecho penal tiene el mismo derecho que cualquier otra disciplina para seleccionar del dato óntico de la conducta aquello que considera necesario para elaborar su concepto de conducta, teniendo en cuenta que la finalidad que persigue al elaborar el concepto de conducta es hacer realidad el principio constitucional: no hay crimen sin conducta, nullum crimen sine conducta. En tal sentido, le basta tomar de la realidad dos datos fundamentales, que son la voluntad y la exteriorización de la voluntad. Estos dos elementos son necesarios. Bueno, nos vamos a quedar por aquí. No sé si ustedes tienen alguna duda. Disculpe. No, licenciado, de mi parte. ¿Les gustó el video del profesor Zaffaroni? Sí, Está tocará verlo interesante, Nick. completo. Veanlo completo, la verdad que yo lo he visto muchas veces, ahí es donde he aprendido mucho la teoría del delito, la verdad que léanlo cuando tengan un tiempo, son 2 videos los que puse ahí, 1 hora y media, 1 hora 40, hora cada uno, pero esto se va rápido. La verdad que a alguien que le gusta el derecho, pues es como ver una novela, una serie de Netflix, así se va. Es realmente impresionante. Buenas ¿Usted tiene noches, Nick. alguna? Tengo una duda. Dígame. En el caso de causa de inculpabilidad, ¿se podría incluir la de caso fortuito? No, el caso fortuito no. El caso fortuito prácticamente es para los hechos culposos y se excluiría fundamentalmente lo que es la acción, caso fortuito. Yo vengo saliendo de mi casa y, por ejemplo, alguien me dispara en una llanta, explota la llanta y me voy a empotrar a un poste donde había un muchacho y le quito la vida. Caso fortuito. O cae un rayo, cae el árbol, por evitar estrellarme con el árbol me voy a estrellar en una pared y quito la vida de una persona. Es un caso fortuito. Parte de la teoría del delito también. Gracias, Nick. ¿Alguna otra duda? Entonces nos vamos a quedar por aquí. Yo creo que no habían dudas, jóvenes, la verdad que no creo.